¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Viernes, fin de semana, bendito sea Dios, aunque respetando si usted es ateo, pues está bien, pero como una gran mayoría de mexicanos somos creyentes y yo tengo la costumbre de siempre agradecer a Dios que nos permita todo lo que nos permite, y a mí en lo personal con mucho más razón por los privilegios que me ha concedido a lo largo de toda mi vida. Así es de que gracias a Dios es viernes, como dijera por ahí alguna canción, ¿no? O sea, ¿de quién era? ¿De Timbiriche o no sé? Pero bueno, el hecho es ese, es viernes, es fin de semana y estamos encantados en esta, pues en esta posibilidad de seguir compartiendo con usted los acontecimientos, las realidades a través de nuestros colaboradores. Esta tarde, y no tarda en llegar, porque ya me hizo favor de mandar un mensaje diciendo que viene en camino, estará Claudia Barbosa, a quien usted ya la conoce, un talento fuera de serie en el ámbito del derecho electoral y con una experiencia también de décadas en ese ámbito. Y estará Jorgito Torres Ríos, que para mí es extraordinario analista político, sobre todo con una visión un poquitín distinta a la que tienen todos los analistas. Don Gerardo Pérez García, ¿cómo se encuentra, señor? Don Leobardo Espinosa, bien, gracias a Dios. Y lo digo de corazón, no como otros que dicen forzado. Porque yo... Por querer aparentar. Para querer, no sé, pues el que quiere aparentar, pues él sabrá o ella sabrá, pero usted dice bien y yo francamente lo veo muy deteriorado, señor. Vaya, por no decirle otro calificativo. Medio jodido. No, jodido. Completamente. Entonces, vamos a suavizar las cosas porque luego su sensibilidad le altera y mejor... No, sí, entonces mejor las suavizamos. Ya lo dijo. Por eso, hablaste en términos de analista de arte, ¿no? Está deteriorado. No, lo habló coloquialmente. No, lo hablé como se debe decir. Porque, coloquialmente es que le hubiera yo dicho a usted, lo veo de la... Eso es lo coloquial, sí, cómo no. Coloquialmente lo veo medio jodidón, lo veo medio bajo. Directo, lo veo usted jodido, punto. Eso, lo veo, bueno, pues lo veo muy... no jodido, muy jodido. Muy deteriorado. Así es de que, pues yo creo que le viene bien el fin de semana, ¿no? No, afortunadamente ha sido unos días pesados, tantito el clima, el calor, tantito la cuestión que no se logran lo que uno proyecta, lo que uno quiere, se te cae un proyecto, se te cae otro, la situación ha estado difícil en política, muy fuerte, pero en fin, la importancia es que estamos de pie y estamos acá. Pues yo siempre digo que, por ejemplo, hace usted referencia al calor y cuando hace frío es que nada nos gusta. No. Es que qué frío hace, es que cómo ha llovido, es que qué calor. El frío, es que el clima ya cambió, Puebla dejó de ser ese clima templado. El mundo. En general, y hoy los calores rebasan los 30 grados. Hoy estuvimos a 29 grados. Entonces eso baja mucho. A ver, estoy de acuerdo, pero pues ante esa realidad... No, pues la cosa es que estamos acá, punto. Se hace el comentario, nada más. Pero en ese tono quejumbroso. No, pues no nos estamos quejando acá. No. No. Bueno. Fuera de cámara sí, pero ya en cámara no puedes ser. Con un chintete, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, pues mejor empiece usted, señor. Creo que ya llegó la ¿Para qué? Bueno. Llegó, entonces mejor no empiece. Claudia, bienvenida. Ya está aquí Claudia Barbosa Rodríguez. Ya le comenté, pues, un personaje en el ámbito del derecho electoral, un personaje... Bueno, no estoy diciendo ninguna mentira, Claudia. No, claro. Sí, de la Escuela Libre de Derecho, y bueno, pues con una gran experiencia, pero además con un gran... A ver, me van a volver loco a mí. Ya, más. Sí, más. No, sí se puede. Hay niveles de esquizofrenia, señor. ¿En qué nivel está?
Yo estoy de 5, estoy como en el cuarto, sí. Eso debo yo decir al aire, pero dije, no, mejor no, porque No, quiero dígalo. ser- No. Dígalo. No hay que Muchas traer gracias. sus pastillitas, pero ya está doña Claudia Barbosa. Ya, la Claudia, orden. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Una disculpa, pero ya No, ven no, que no. el horario a veces es complicado por el tráfico. Como ya todos volvimos A la actividad, bastante El tráfico normal. Sí, un poco complicado, pero ya estoy aquí a la orden. Qué gusto, qué Muy- bueno. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas Al gracias. contrario. Gracias, Claudia. Oye, pues como que el ámbito de tu especialidad está tranquilizado por algún rato, ¿o no? No, estamos esperando a ver qué pasa con la reforma electoral. Pues ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Pues digo, ojalá y algunas cosas sí pasaran, ¿no? Porque hay algunas cosas buenas, Claro, pero al A ver, final... claro. Eso es lo importante. A ver, Sí. Claudia Barbosa, usted que es maestra en Gracias. estas cuestiones electorales, ¿qué es lo bueno de esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué hay puntos buenos? Sí. ¿Y qué es lo que de plano no debe ser? Porque sería tanto como regresar a la época de gobernación, que era quien controlaba, dirigía, coordinaba los procesos electorales. Sí. Bueno, a mí me gustaría que se analizara la reforma electoral como lo hacen además en puntos diferenciados, es decir, hay que ver los diferentes rubros que se proponen. Cuando estamos hablando de la autoridad electoral, podemos decir que lo que se propone a lo mejor resulta innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque cambiarle la denominación al Instituto Nacional Electoral, No. pues realmente no representa mayor situación, ¿no? Irrelevante totalmente. Al cien. Irrelevante. Ahora, hay que considerar que lo que quieren hacer con el Consejo General, que es disminuir el número de consejeros, eso creo que tampoco sería un verdadero impacto, Son ¿no? 11 nada más. Son 11, lo quieren dejar en 7. En realidad el Instituto Nacional Electoral es un instituto sumamente robusto, sumamente profesional. El instituto no es el Consejo General. Claro, el instituto claro. es el Servicio Profesional Electoral, que tiene años de existir, que es para mí yo creo que está incluso en un nivel superior al de Relaciones Exteriores, por la profesionalización de cada uno de los integrantes del Servicio Muy Profesional diferente a los Electoral. funcionarios hoy con tantos nombramientos No, no. 100% políticos Sí, y ¿no? muchos de ellos rechazados por los gobiernos. Así es. Y la trascendencia también, ¿no, Claudia? Claro. En función de las responsabilidades de cada una de las instituciones. ¿sí? Exactamente. Pero a ver, esto que dice que de bajar de 11 a 7 consejeros y como quieren que desaparezcan los organismos estatales, con 7 consejeros y llevar a cuestas las elecciones de 32 entidades del país, ¿dónde? A ver, insisto, el Consejo es quien toma, es el órgano máximo, toma las decisiones, pero ¿quién las ejecuta? Todo ese servicio profesional electoral, y mientras no toquen la verdad al servicio profesional electoral, a mí me parece maravilloso, porque esa es la estructura. Ellos son quienes hacen las elecciones con los ciudadanos, Claro. con los ciudadanos que aceptan ser consejeros distritales y con los ciudadanos que aceptan ser funcionarios de mesas directivas de Estar en las casilla. casillas. Sumarse a Entonces, ese esfuerzo que es titánico. Claro. ¿sí? Entonces, digo, en ese sentido yo lo vería por ahí. Ahora, la desaparición de los organismos públicos locales no me parece lo más conveniente, no porque el INE no tenga la estructura y la fortaleza para poder llevar a cabo elecciones locales. Ya lo hace. Es más, desde el 2014, el Instituto Nacional Electoral participa de manera directa en la organización de las elecciones locales hasta el momento en que se instala la casilla. Es decir, se encargan de toda la capacitación e integración de las mesas directivas de casilla, que es una de las funciones más importantes para poder llevar a cabo una elección local. Entonces, no se pone en tela de duda que tengan la capacidad para hacer todo lo operativo que se tuviera que hacer para poder llevar a cabo un proceso electoral local idóneo. ¿Cuál es el tema que no se ve en este sentido? La geopolítica de cada entidad federativa. Cada entidad federativa tiene una geopolítica distinta. Absolutamente. Las fuerzas claro. políticas de cada entidad no son las mismas. Claro. No es lo mismo, por poner un ejemplo, el PAN de Nuevo León que el PAN de la Ciudad de México O el de que el PAN de Chiapas, Chiapas, ni claro. el PRI ni Morena, ¿verdad? Ni son los mismos Méxicos. No, claro ¿sí? que no. Sí. Entonces, los organismos públicos locales tienen la capacidad de atender esas diferencias, porque están integrados por personas que son del lugar,
que conocen o que deberían de conocer la geopolítica de su propia entidad. Pero no, el INE también tiene, digamos, este vocal ejecutivo en cada entidad ahí, o un delegado, como Pero a nivel llamar. distrital, o sea, tiene local y tiene distritales, pero no municipales. Y recuerden, y no me dejarán mentir, las elecciones donde hay muertos problemas. son en las locales Más por municipales. 217 municipios. Claro, y Oaxaca más de 500, y o sea, tenemos entidades federativas en donde definitivamente es muy difícil desde el distrito poder realmente llevar a cabo un control real para poder darle a la ciudadanía la oportunidad de tener a tiempo todas sus por las casillas. ¿Qué ¿no? sí procede y qué no? Para esta mí que no toquen la estructura, insisto, operacional del INE es fundamental. Ahora, si nada más es el tema de cambiarle el nombre y dejar a 7 consejeros porque sabe que no va a poder nombrar a 4 a modo, esa es otra cosa, ¿no? Y que no desaparezcan, por supuesto, los organismos públicos locales por el tema de la realidad social y política de cada entidad federativa. Yo por ahí siempre he sido una defensora, y lo hice en el 2014, como magistrada fui a defender al Senado con mis compañeros magistrados de otras entidades federativas, que no desaparecieran ni los institutos ni los tribunales, precisamente por esa problemática que se da el día de la jornada electoral, en las campañas un poco, pero el día de la jornada electoral y en cómputos, los que tienen gran cantidad de problemas son los municipios. Tan es así que si ustedes analizan porcentualmente qué elecciones se tienen que recontar, todos los paquetes, se tienen que abrir paquetes y recontar en los organismos públicos locales, pues son de las municipales, no realmente de los otros, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de apertura de paquetes porque la ciudadanía de esos poblados se traslada con sus paquetes y duerme afuera de la bodega, a donde se ponen los paquetes, ellos no se van hasta que se haga el recuento de cada uno de sus votos. Eso me parece que es muy importante que lo señales, porque yo creo que el 90% de los electores lo desconocemos. Exactamente, Sí. Pero yo he estado ahí y yo obviamente puedo dar fe de que es algo que además como ciudadanos que estamos en eso, a mí me daba mucho gusto ver a la ciudadanía que confiar en el organismo electoral, tomar los paquetes y sacarlos de un lugar donde están a punto de quemar los paquetes y que le tengan la confianza o la autoridad electoral a los CAEs locales del OPLE, no a los del INE, a los del OPLE. Exacto, les permiten tomar los paquetes, ponerlos en una camioneta y trasladarlos, y viene todo el pueblo atrás de sus votos, ¿no? Y permitir que los pongan en la bodega da un gran compromiso. A mí me daba un compromiso, yo sentía un compromiso muy grande con esas personas porque creían realmente en la transparencia, en la objetividad, en la independencia del órgano electoral. Pero a ver, Claudia Barbosa, se ha especulado, se ha escrito y se ha hablado mucho de la injerencia del gobernador en turno con los organismos estatales en turno. Ahí podríamos promover algo que no se ha dado y que no está en esa... ¿Cómo brindarnos a ustedes que están ahí para evitar esa presión, para evitar esa intervención soterrada del Ejecutivo Estatal? Ya en el tema del nombramiento, hablo a nivel general. Ya en el tema del nombramiento ya está eso zanjado, porque el nombramiento viene directamente del Instituto Nacional Electoral. Son los consejeros nacionales quienes nombran a los consejeros de los OPLES. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya está. ¿A partir de qué año fue esto? A partir del 2014, la reforma electoral de febrero del 2014. Entonces, hoy tenemos organismos públicos locales en todo el país cuyos consejeros son nombrados a través de un proceso muy difícil de selección, en donde se habla de diferentes etapas, en donde se pasan exámenes, entrevistas, y se escoge a los mejores perfiles para integrarlos, y no lo hacen los gobernadores, ni los congresos. Hasta 2013. Así es. Y luego, el segundo tema que sí no se ha tratado y en esta reforma no está incluido es el tema presupuestal. El problema que tienen los organismos públicos locales es que, claro, como no son gente de confianza de los gobernadores, como lo eran antes, claro, el presupuesto no te apruebo 3 pesos, aunque necesites 5. ¿Quieres más? Pídeme para que yo vaya dándote
¿no? Ahora sí que más presupuesto conforme me vayas también atendiendo, ¿no? Claro, entonces, muchos no han caído en eso y están ahorcadísimos muchos organismos públicos locales en las diferentes entidades. Lo ha hecho el tribunal a través de sentencias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado a algunas entidades federativas la entrega del presupuesto. Oye, Claudia, Eso se ha hecho. ¿Cuál es tu opinión respecto a los cuestionadísimos, elevados sueldos que se ha comentado, sobre todo en aras de al demonio las instituciones, porque es muchísimo, llegan a ganar 240,000 pesos al mes? ¿Qué opinas tú al respecto? En relación a los funcionarios electorales. Sí, claro. Los federales, sí. sí. Bueno, en ese sentido creo que sí debería de hacerse una reconsideración, porque la responsabilidad es muy grande, claro que sí tiene una responsabilidad y presiones muy grandes, pero creo que tampoco se justifican sueldos excesivos. Y les voy a decir una cosa, en los organismos públicos locales hay una diferenciación entre las zonas económicas de alguna manera. No todos los consejeros de los soples ganan lo mismo, no todos. Hay diferentes, hay obviamente organismos públicos locales con mayores recursos y tienen mejores sueldos porque también la zona es más cara. Claro. No, hay más gasto. El norte, exactamente, en el norte es mayor, exactamente. Ahí estuve yo desempeñándome como funcionaria en el tribunal como secretaria de estudio y cuenta. Entonces los sueldos son mayores, pero también hay que decirlo, la luz, el agua, el gasto es mucho el nivel más de alto. vida también es proporcional a esos ingresos. Pero entonces, sí, lo correcto, porque siendo neófitos en la materia, pues de todas formas sí dice uno, bueno, en principio sí parece un exceso, un sueldo de 250,000 pesos. Pero sí, se me hace más excesivo lo de los partidos políticos, que ese es el otro punto que yo quería contar. Déjeme agregar ahí lo que dice Leobardo. Sí. Yo estoy a favor, coincido que deben de tener un sueldo digno los consejeros federales, porque esto si no pasa con los jueces y pasa con los policías. Si tú les tienes un sueldo bajo, son sujetos fáciles de ser cooptados por los intereses gubernamentales. Pero si tú tienes un buen sueldo, no vas a arriesgar un sueldo de 6, 8, 10 años, 12 por una elección. Así es. Lo que sí no deberían es que tengan esas prebendas en exceso. Esas prerrogativas, extras que de 250 se van a más de 500,000 pesos. Es donde sí ya se ve un dispar totalmente. Uno, dos, respecto a la petición también de quitar finalmente, que se quiten las plurinominales, sacar a las 200 de diputados federales y las... Son 300 de MR, 200 de representación proporcional y quieren quitar lo que vienen siendo 32. Del Senado. Sí, del Senado. Ahora, en ese sentido, ahí hay una confusión. Lo que en la reforma se plantea no es la desaparición de la representación proporcional. Al contrario. Es todo lo contrario, dejar la representación proporcional y quitar la mayoría relativa. Ahora, eso es un tema de fórmulas. Esto no lo inventamos en México, esto existe desde hace muchos años por muchos doctrinarios de ciencia política que han creado diferentes fórmulas de representación, porque eso es lo que son. Cómo representar o cómo determinar una curul cuántos pobladores representan, ¿no? A final de cuentas. Entonces, ese tipo de sistemas de listas abiertas que se están proponiendo no son malas opciones en una democracia más robusta. En una democracia donde hubiera un sistema de partidos políticos mucho más real y competitivo. Me refiero ya con partidos políticos institucionalizados, que es lo que y no con el excesivo número de partidos políticos. Terminaríamos con eso, porque ese es el tema también hacia dónde va eso y el financiamiento. O sea, están buscando disminuir partidos políticos, que no sería malo siempre y cuando también los que quedaran ya tuvieran una verdadera institucionalización, que es un fenómeno difícil de lograr. Realmente en México los doctrinarios manejan que el único partido político institucionalizado sigue siendo el PRI. Guste o no nos guste. El único, ¿verdad? Ni Acción Nacional. Ni Acción Nacional le dan esa categoría, porque implica una serie de requisitos que debe de cumplir la fuerza política para considerarse institucionalizada. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo, que sus estructuras sean verdaderamente operacionales, independientemente de quién sea el líder.
esa, de alguna manera, eso que tanto se ha criticado en el PRI, de la disciplina interna que tienen, es parte de la institucionalización. Cierto. ¿No? Y eso no Pero- lo tienen los otros. Pero más que criticado, claro, son Copiado. son dos perspectivas distintas, porque por otro lado, efectivamente es una disciplina que les ha permitido permanecer vigentes. Sí, no, Sí, para acá se hizo algo. sí, correcto. Es que esa es parte de ese, digamos, fenómeno que no solamente es privativo ni se pretende de los partidos políticos en México, sino a nivel internacional, los partidos políticos que han prevalecido desde hace incluso algunos más de 100 años, es por eso, porque logran una institucionalización. Entonces, incluso hay estudios formales donde analizan por qué Acción Nacional no lo ha logrado, por qué el PRD en su momento que llegó a ser la tercera fuerza no lo ha logrado, etcétera. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que buscar, que nuestros partidos políticos logren la institucionalización para tener un verdadero sistema de partidos políticos funcional. Una vez que tengamos eso, claro que podemos ir a las listas abiertas. O sea, ¿cuál es el problema, no? ¿Qué piensan, por ejemplo, los máximos jerarcas del PAN al respecto? Porque no creo que les guste el que se ponga sobre la mesa esta... No, ¿No? no, a ellos no les conviene, porque precisamente si vamos a las listas, acuérdense que ellos hacen las listas de acuerdo justamente a quienes están en la cúpula del partido político. Claro, Eso va a líder del generar, grupo. exactamente, va a generar movimientos muy fuertes al seno de los partidos Al y se van interior a de los resquebrajar. partidos, claro. Porque se van a pelear a Eso es muerte lo que por busca eso, López por Obrador. supuesto, sí, que ahora sí una implosión Sí, ahí, ¿no? sí. Exploten Y por dentro. Morena como el ave fénix. Por Como él supuesto. dice, su plumaje no se mancha. Por supuesto, bueno, quién sabe. Pero ya Porque- está muy manchado por porque- otras razones, ¿eh? No, Claro, es que sí, o sea, tampoco es un partido, o sea, Morena Dice que no es es un es partido un político. movimiento, además, Claro, ni siquiera no es partido. No es partido, Sí. exacto. es Bueno, un- formalmente está registrado, Como pero lo movimiento. vemos, o sea, analizándolo, todavía no logra esa institucionalización, le falta mucho, pues es muy joven. Claro. Realmente es Del 2000. 15 para acá. Del 13 presentaron su solicitud en el 2013. En el 14 les dan el Sí. registro y en el No, 15... mentira, en el 2012 la presentan, en el 2013 les dan el registro y compiten por primera vez en el 2015. en las Así intermedias es. de todas ciudades. El Así es. financiamiento de los partidos. Eso sí para mí es fundamental. Para usted Fundamental. sí debe de seguir. No, a ver, debe de seguir existiendo financiamiento público, sí, pero recordemos que una de las cosas que no se dijo, que no se analizó, que todo el mundo, y ahora sí que pusieron 1000 distractores para que los ciudadanos no se dieran cuenta. Digo, no se dieran porque los que nos dimos cuenta, pues estábamos Pues muy son faltados. Sí, son ustedes los Exactamente. especialistas realmente. Se subieron el 300% el financiamiento público en el 2014. Es una Su brutalidad de fórmula, dinero. Vaya, es 300%. el 300% se lo subieron en el 2014. Entonces, a ver, yo sí estoy de acuerdo que se necesita financiamiento público para que permanezcan los partidos políticos, porque si se los quitan para sus actividades ordinarias, van a desaparecer. Y yo ¿Y creo que quedaría el quedarían partido, 3. el de poder? Quedarían 3 para mí. O sea, obviamente queda Morena. Ujú. Para mí, Acción Nacional sobrevive sin duda, Claro, precisamente claro. porque pues, es un partido político que De existió, empresarios, muchos empresarios. existió desde antes que hubiera financiamiento Además, público. sí, O sea, claro. no necesitó del financiamiento público para existir y Muchos para años. luchar muchos años. Y el PRI. El PRI yo creo que todavía también tiene estructura como para permanecer en un caso así. Pero de ahí yo sí veo complicado, quizás Movimiento Ciudadano, que está creciendo, pero no sé si le diera todavía para resistir sin el financiamiento público. Pero no necesitan tener esa cantidad de dinero. La verdad es que sí, y yo se los digo honestamente, dentro de los acuerdos que más trabajo me costaba aprobar, y no por otra cosa, porque era solamente correr una fórmula. Nosotros como consejeros en ese momento pues, no podíamos darles más o menos, sino lo que les correspondía de acuerdo a la fórmula, porque finalmente es matemática, ¿no? Se corría la fórmula, se les asignaba el financiamiento y se acabó. Y sí me daba mucho coraje que se aprobara tanto dinero para los partidos, habiendo tantas necesidades sociales. Más a hoy. Más a Exacto. hoy. Oye, Claudia, con todo esto que estás poniendo sobre la mesa, entonces resulta que era o es una ingenuidad cuando mucha gente pensaba que el PRI estaba por desaparecer. No, yo no creo. No, Sí. no, a ver, Yo sí tú creo. no.
Tú no, Pero mucha gente pero sí lo muchos pensó. sí. Yo me incluyo. Y yo no debo negar que también pensé por un momento que pues, estaba en proceso de extinción. No extinción. Yo lo que mi apunte es en el sentido de que el PRI dejó de ser un partido competitivo y que solamente va a subsistir como en el 18, si no hacen esa alianza PAN, PRD, PRI. Hoy el PRI, quién sabe qué tuviera en sus alforjas, y mucho más el PRD. A lo que vemos venir para el 22, las elecciones, 6 gobernaturas, el 23 el Estado de México y el 24 la presidencial, no creo que al PRI le alcance ni para ganar la gobernatura de Puebla, mucho menos la de México. Que van a tener diputados, sí, para subsistir, para convertirse en un partido de tercera división, similar al PRD. No sé usted qué opina. Pues yo al PRI, desde que sucedió ahora sí que la alternancia en el 2000. La debacle del PRI en ese 2000. En ese 2000, yo también pensé que podía llegar a desaparecer, pero después del triunfo que tuvieron en la intermedia, me di cuenta que eso no iba a suceder. No, y la del 12, ¿qué decir? Y teniendo líderes, la verdad hay que decirlo, líderes de la calidad. Para mí, gran parte de la permanencia de los partidos son los líderes que tienen, claro. ¿no? Y Beatriz Paredes, por ejemplo, Pero ya va de salida, por desgracia. que ya va de salida, pero que en ese momento dio la cara por su partido. Está ¿no? frente, O sea, sí. y la Y verdad, cuando además era una presidenciable natural de ese nivel. Para el 24. Sí. Regresa por un tercer aire. Pero- Que era lo único que le puede dar votos. No que gane, pero votos. pero realmente están muy comprometidos y realmente son de esos políticos del PRI que vale la pena escuchar, que vale la pena seguir. Yo la verdad sí tengo dentro de los partidos políticos, no solo de ese, ciertos personajes que digo, todos son valiosos, todos tienen algunos personajes ideólogos y comprometidos realmente con los principios de su partido y que no son capaces de irse a otro partido. Ahora sí, como dicen, se hundirán con su partido, Bueno, pero con no su se partido. van. Algún otro político que yo admiraba mucho, poblano, priista, y que dijo, yo jamás me voy a cambiar de partido político, fue don Miguel Quirós Pérez, en paz descanse, ¿no? Que él también, o sea, un gran constitucionalista, un hombre comprometido, que le dio mucho a su partido y le dio mucho también en el ámbito de la judicatura como consejero de la judicatura, ¿no? Ahí terminó su carrera don Miguel. Entonces, tienen ese tipo de personajes que son, o que le dan todavía fuerza, digo, solidez, ¿no? Sí. Tienen cuadros, hay jóvenes, lo que les falta al PRI es impulsar a sus jóvenes, porque tienen jóvenes, pero no les están dando esos espacios, entonces hay que dar. Pero yo creo que todavía el PRI tiene para rato por la institucionalización, porque no es de nombre, ¿eh? Es el único que cumple requisitos doctrinarios de institucionalización hoy día en México. Pues eso también es interesantísimo conocerlo. Porque... Primera vez que oigo que alguien cree en el PRI, vaya, hablando vaya, periodísticamente o... No, y yo lo hago porque hay no porque sea priista, vaya, eso. Exacto, claro. No, y yo lo digo porque hay obras, ¿no?, de doctrinarios que han analizado a los partidos políticos en México y plantean qué fenómenos se han presentado con cada uno de ellos. O sea, yo lo hago porque he tenido que estudiar todo eso, porque precisamente en las maestrías pues uno tiene que analizar eso, a todos esos autores. A propósito, usted que estuvo en Nuevo León, ¿cómo ve? Se ha empezado a hablar mucho de Luis Donaldo Colosio Riojas. Dante Delgado no cabe duda que ha tenido el ojo clínico. Él le echó el ojo a Enrique Alfaro y lo llevó al poder. A la candidata, alcaldesa de Campeche igual, y qué decir de la fórmula ya en Nuevo León con Samuel García y con Luis Donaldo Colosio. Pero hoy se habla de Luis Donaldo Colosio, hijo, como probable candidato, aunque es muy joven, a la presidencia. ¿Usted lo trató, lo vio allá en Nuevo León? Yo tuve la oportunidad, pero de verlo en obras de teatro. Él abrazó mucho tiempo el arte, le gustaban las obras de teatro. Estudió allá, sí. Estudió en Nuevo León, así es. Sí, en el TEC de Monterrey, y él así llegó a estar en algunas obras de teatro. Entonces, no había hecho una carrera política en Nuevo León. No. El tiempo que yo viví en Nuevo León, se sabía que los hijos de Colosio vivían allá, que vivían con la familia de su mamá, así es. ¿no? Y que pues eran chicos que estaban estudiando, que eran chicos de bien, ¿no? Pero para nada cercanos a la vida pública de Nuevo León. Por eso llamó la atención que cuando lo coopta o lo suma
Movimiento Ciudadano. Dante Delgado. Dante Delgado. Sí, sí. De hecho, pues Movimiento Ciudadano se está caracterizando por eso, por buscar, bueno, no sé, en Luis Donaldo Jr., ¿no? No sé en realidad qué cualidades, no lo conozco en lo personal, qué cualidades pueda ofrecer también como político. Obviamente tiene un nombre muy importante. El apellido. Que llama mucho y sobre todo por la situación en que se dio desafortunadamente Claro, lo de su papá y lo de su mamá, porque fueron una doble tragedia. Una doble tragedia, exactamente. Entonces creo que, no sé, las cualidades que le hayan visto en el ámbito de la política, creo que tiene mucho apellido. Habría que ver realmente qué resultados da en el ámbito político. Está de alcalde ahorita en Monterrey, nada más. Hay que ver, porque además hay que decirlo, los regios son muy exigentes con sus políticos, no son como en otros lugares donde por el simple hecho de ocupar el cargo tienen... pero después de tener al Bronco como que ya no son tan exigentes. No, bueno, les falló ahí y ellos mismos lo reconocieron. No, el que falló fue el Bronco. Les falló ahí en la elección, en la selección. Oye, no, sí. Claudia, en el caso de Colosio Hijo, quizá el principal atributo está en su apellido. No, por supuesto. ¿Ok? A los partidos políticos no les ha faltado desde hace mucho tiempo buscar jóvenes preparados, que hay muchísimos. Pero con apellido, ¿por qué? No, bueno, con apellido, pues, no. Al contrario. Hace falta líderes, claro. y hay proyectos bien interesantes, que de alguna manera pues yo conocí a Leobardo porque hay iniciativas nacionales como Alternativas por México que busca formar jóvenes líderes, que no es que tengan apellido, lo que tienen ya es trabajadas las zonas a través de proyectos sociales que tienen. Aquí en Puebla yo descubrí, y de veras para mí es un gran privilegio, tener amigos jóvenes que tienen proyectos sociales bien bonitos, bien interesantes, y no necesitarían ni hacer gran campaña, la gente votaría por ellos de manera naturales, claro, por el trabajo que ya han hecho. Está bien a la gente. Años. Yo conozco a un joven aquí, a quien nada más le mando saludos, a Xavi. Xavi es un chavo que desde los 7 años empezó con sus papás en una fundación y ha llevado proyectos sociales a diferentes, tanto en Puebla como en Tlaxcala, en diferentes comunidades, ¿no? ¿Que les hace falta agua? Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer para poder llevar agua a esa comunidad, ¿no? ¿Qué hace falta? Por ejemplo, ahorita en la pandemia, en su fundación empezaron a darles clases de cómo hacer cubrebocas, o sea, ese tipo de labores sociales que la gente necesita, esos líderes, y que por supuesto que pues vaya, haría la campaña haciendo lo que siempre hace, ¿no? Sí, no tendría que moverse a la línea. Son los visores de los líderes de cada partido, de tener esos visores para echarles el ojo y jalarlos. Ahora, está dando muy buenos resultados. Ahí les va. Hay una diputada en Guanajuato que se llama Desiree, que fue formada en Alternativas por México. Es decir, ella es una empresaria muy exitosa, tiene su negocio, ella produce zapato, ¿no? Finalmente es de allá, ¿no? De León, de la zona de León. Entonces la invitan a Alternativas, la capacitan, ¿no? Le enseñan o le dan las bases, que políticas públicas, porque en unos seminarios muy bonitos donde dan mucha capacitación para los jóvenes, y Movimiento Ciudadano confía en ella y le da la candidatura. Pero, y la gana. Y hay visores. A ver. Y la gana. Y hoy ella es la líder de la Comisión de Puntos Constitucionales y está haciendo una gran labor, decir. Yo la quiero traer a Puebla, la quiero invitar para que nos platique. Pero es una minoría de gente la que, siendo una gran mayoría de luchadores sociales jóvenes, inteligentes, preparados, honestos, es una minoría a la que finalmente se le acercan para invitarles. Porque no hay visores en los partidos, y el que ha tenido más visión en los últimos años ha sido Dante Delgado, pese a su edad. Movimiento Ciudadano. El problema de los partidos es que se hacen cúpulas. Sí, y eso es parte. Ya no entra nadie. Y eso es parte del gran desprestigio que han cosechado. Y también hay que decirlo, muchos jóvenes no se atreven porque no se quieren contaminar. Exacto, por ese desprestigio. O sea, les dicen, oye, te apoyamos, buscamos para que un partido político te arrope y te llevamos a la candidatura, y dicen no.
porque yo quiero seguir trabajando para mi comunidad. Oye, y yo se los he dicho, a ver, yo te entiendo, da miedo porque lo que se ve, pero no es lo mismo que tú vayas y le toques al diputado y le digas, oiga, tengo un proyecto en mi comunidad, usted es el diputado, a que tú ayúdeme. tengas las facultades Exacto. para ejecutar. No, o voy a negociar contigo porque somos pares, ¿no? Claro. ¿Quieres mi voto? Vamos con tu proyecto. A ver, aquí está el mío. La política es negociación. Entonces yo le he dicho a ellos, piénsenlo, prepárense, piénsenlo. Pueden hacer un gran papel y cambiar. Sí se puede La cambiar, historia de su claro, estado, de su municipio. y de nuestra política nacional. Claro. Por eso con gente... me llama mucho la atención qué le habrá dicho Dante Delgado para haber convencido a Luis Donaldo, Sí, que algo hasta hace 3 años, hasta finales de 17, él no asomaba por ni el dedo. claro. Digo que lo más público que hacía era eso, le gustaba Teatro. el tema del teatro. Es una persona El muy, arte. exacto, Sí. muy, o sea, Sensible. talentoso, sensible. Y sensible. Sensible. Sí. Hizo un video antes de aceptar la candidatura, fue a Lomas Taurinas, y ese prácticamente fue Su detonante. el detonante, el parteaguas de su lanzamiento político. Sí. Un video que lo voy a recobrar, a buscarlo, porque habla el corazón del joven. Y no lo hace con un fin político. No lo hace con el fin de lucrar. Sí. Exacto, lucrar con la Pues con la tragedia. con la Sí. Además estamos hablando ya de cuántos años. Sí, pues ya. Cuando yo empecé, en el 94, porque yo justamente mi primera elección fue en 1994, pero yo entré al IFE ya que habían matado a Luis Donaldo Colosio, y ya estaba ya estaba Ernesto Zedillo Ponce de León como candidato. Claudia, un verdadero placer, muchas gracias, como muchas siempre, gracias. Muchas como gracias. siempre. Vaya, por tu disposición, por tu conocimiento, por esa generosidad que nos permite conocer pues tantas cosas que nos pasan desapercibidas y es necesario que las conozcamos. Claro, no, un honor, y hay que darle seguimiento a esto porque sí hace falta una reforma. No, sí hace falta, no necesariamente esa, pero ojalá y las fuerzas políticas fueran más sensibles para hacer una contrapropuesta. Más sensatas. ¿No? Exacto. Más sensatas. Porque, ¿qué es lo que se busca? ¿El beneficio del país o se sigue buscando privilegiar a los diferentes grupos políticos? Hombre, los grupos políticos. Sí. Pero si hay cosas que propone el señor presidente, por muy cuestionado que esté y que ha dado muchas razones para estarlo, pero si propone algo bueno, pues ¿por qué no tomar eso bueno y lo demás vamos viendo porque no es lo conveniente, ¿no? Poco a poco. Y yo creo que México necesita hoy más que nunca que haya unión. Recordemos que todo estado, y así surgen los estados, a nivel, insisto, de la existencia como tal, es la unidad, Claro. la unión. Surge después del feudalismo, con tanto caos y todo lo que hubo en la Edad Media, se dan cuenta de que con la única manera de generar estabilidad, progreso, paz, era uniéndose, ¿no? Claro. Entonces, debemos de buscar un Estado unido, un México unido, para que podamos vencer un montón de problemas que tenemos, inseguridad, económico, etcétera, ¿no? Pero si no estamos realmente, caminamos Claro. con las diferencias, pero en un mismo sentido. Esas mismas diferencias nos tendrían que enriquecer Exactamente, por en lugar supuesto. de dividir, Exacto. pero hay cuestiones más profundas, ¿eh? Así es. Desgraciadamente. Así es. Claudia, Un gusto. Al Muchas contrario, gracias. vamos a corte. no se vaya. Ya está Jorgito Torres Ríos. También lo veo como te veía yo a ti antes de empezar el programa. Vine a decirte que ya me voy. Ah, bueno, pues adelante. Fíjate nada más cómo nos amenaza, nos intimida. Por cierto, en términos de amenazas e intimidaciones, sí lo voy a decir, por supuesto que nos han querido hackear ya varias veces. No, espérame. Y así como tú, yo estoy también siendo espiado, mi teléfono está intervenido, ya, o sea, más que sabido, más que confirmado, ¿sí? Pero bueno, o sea, nosotros tenemos la obligación de seguir haciendo, de seguir diciendo lo que sustentado con una realidad
tenemos obligación de hacer y de decir. Sí, porque yo no soy el gobernador que en el festejo del 5 de mayo de ayer dije, y los españoles que vinieron sí. a combatir. Pero si eres el ejecutivo del Estado. Sí. Pero si eres el gobernador que permitió que pusieran su estatua, ¿no? Muy refinada. Ah, sí, ¿no? sí. Allá en Sinacatepec. Nada más fue su primo hermano el que la puso junto con entonces, el que es el Real sí, de Gobernación. pero entonces, Mario es el alcalde y Julio es el pero entonces, de Gobernación. ¿por qué les molesta que digamos eso? ¿Cómo lo ves ya como una última opinión, Claudia? Eso, entre otras muchas cosas, ¿no? Hablamos de lo yo, reciente. ¿Sí? yo realmente siempre he sido defensora de derechos humanos y por lo tanto de la libertad de expresión. Definitivamente tenemos que defender la libertad de expresión porque si no existe libertad de expresión en un Estado, no podemos hablar de una verdadera democracia. Mataron Eso es. al noveno periodista. Exacto, Sí, sí. exacto. 4 meses Sí, eso es, de este 2022. Esos son los problemas 9, que tenemos que enfrentar 9. juntos. Pero entonces, el hecho de que nosotros lo pongamos sobre la mesa, ¿por qué tiene que ser motivo para que te intimiden, para que te... Es que vinieron a combatir los españoles. Por Ha eso, sido hasta ayer una mentira que hayan sido los franceses. A lo mejor, como yo acabo de regresar Como de allá, acabas de regresar, entonces, pues por ahí vienen las rencillas, ¿no? Por ahí. Claudia, muchas gracias. No, Vamos a corte. gracias. No se vaya. Para que no. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado. Mamá, soy Pollito, no haré travesuras. Te invito a Pollo Feliz en esta fiesta tuya. ¡Tú muy bien, Pollito! Este Día de las Madres, ven a Pollo Feliz, porque ser feliz es muy sabroso, muy sabroso. Pollo Feliz.